El Señor me les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por permitirnos estar hoy reunidos delante de todos ustedes y ante la presencia del Señor para así compartir la palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por este momento especial. Rogamos que a través del Espíritu Santo tú nos des la sabiduría necesaria para entender tu palabra, para guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y enseñarla a otros. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de no limites la presencia de Dios y su palabra. No limites la presencia de Dios y su palabra. Esta enseñanza la hemos sacado con respecto a desafortunadamente lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, en que hay lugares donde por dificultades, por problemas de orden público o por lo de la pandemia que estamos viviendo, estas personas se están alejando de las iglesias. Otros se están volviendo atrás. Y uno escucha decir, es que ya no es lo mismo porque no se va a la iglesia. Vamos a entender que iglesia somos nosotros, los creyentes, los que nos hemos acercado al Señor, los que le hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Y el templo donde se reúne la iglesia es totalmente diferente. Entonces hay muchas personas que se han enfriado espiritualmente o han vuelto atrás porque por diversas circunstancias que son inevitables no pueden ir al templo físico de cualquier clase de material. Vamos a la luz de la palabra, lo que aconteció con los discípulos en el momento en que Jesús resucitó y se presentó a ellos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, o más bien Hechos del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 4 al 8, dice: y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo, el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Vemos entonces cómo Jesús les habló del cumplimiento de la promesa de ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero luego del cumplimiento de esa promesa, Jesús dijo que debían de ir y predicar las buenas nuevas, no solamente a Jerusalén, sino también a Judea y a Samaria. Voy a colocar un ejemplo práctico para entender esto. En este momento estoy dando la enseñanza de la ciudad de Medellín, una de las capitales de Colombia. Medellín es la capital del departamento de Antioquia, y Antioquia es un departamento de el país Colombia. Entonces, Colombia país, Antioquia departamento de Colombia y Medellín capital de Antioquia. Entonces, Samaria viene a ser la nación, Judea viene a ser el departamento de Samaria, y Jerusalén viene a ser la capital de Judea. Entonces, en el entorno en que estamos, Dios dice: en el momento en que seáis bautizados por el Espíritu Santo, me seréis testigos. O sea,
no solamente evangelizar donde tú estás, sino salir. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en la comodidad, en que todo lo tengamos a la mano. No es lo mismo las personas que escuchan el evangelio en una ciudad que tiene tanta herramienta como el internet, las librerías cristianas, entre otros, a una persona que vive en el campo, que le toca limitarse, si tiene datos, a escuchar un pequeño mensaje por las redes sociales. Y déjeme decirle que en la experiencia que tengo, esas personas del campo son más consagradas a la búsqueda del Señor, a pesar de que no tienen tanto recurso. Pero volvamos entonces acá. Estamos hablando de no limites la presencia de Dios y su palabra. Se cumplió entonces la promesa. Y Jerusalén, donde estaban los discípulos y la iglesia que estaba formando, en gran manera, porque si nosotros leemos el libro de Hechos, vemos como el apóstol Pedro, comenzó en el capítulo 2 a predicarle a todos los judíos que estaban allí y personas de otras partes. Porque en el capítulo 2, verso 1, se menciona de cuándo se cumplió la promesa del Espíritu Santo, cuando dice que estaban todos juntos, unánimes, en aposento alto, y de repente bajó el Espíritu Santo como en lengua de fuego, y todos los que estaban allí comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Aquí habla en cuanto al idioma extranjero, porque dice la Biblia que partos, medos, persas y entre otras comunidades entendían lo que los discípulos hablaban en lenguas. Entonces, allí comenzó Pedro a predicar sobre lo que pasó con Jesucristo, y luego llegó, se compungieron de corazón, se entristecieron todos aquellos que estaban escuchando el mensaje de Pedro, y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Habían como 3,000 personas, se bautizaron, y si continuamos leyendo el capítulo 40 en adelante, se menciona de que el evangelio comenzó no solamente a crecer en Jerusalén, sino a esparcirse por todas las casas de Jerusalén. Compartían el pan en unidad, repartían, no había hambre, no había necesidades, porque todos tenían en común el mismo deseo de ayudar, en común lo que necesitaban. ¿Pero por qué? Porque el poder del Espíritu Santo llevó a que se cumpliera el esparcimiento del evangelio. Pero todo era muy bien hasta ese momento. Recordemos que el Señor dijo: no solamente Jerusalén, sino Judea y toda Samaria. Pero el evangelio estaba concentrado en Jerusalén solamente. Ya hubo un primer mártir en la palabra que registra, y es Esteban, la cual los mismos sacerdotes judíos y falsos testigos acusaron a Esteban de predicar un evangelio diferente, de querer dañar las costumbres judías, y por eso fue muerto ante los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso, que más adelante se convirtió en el apóstol Pablo. Y si nosotros leemos el capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasó? Que se levantó, dirigido por Saulo de Tarso, un grupo grande de perseguidores de los que predicaban el evangelio. Y aunque los discípulos se quedaron en Jerusalén, la iglesia que había sido formada a través del evangelio tuvieron que esparcirse. Recuerde que la iglesia no es el templo de madera,
de piedra, no es el templo físico, sino que iglesia es la persona, es usted y soy yo. Entonces hubo una persecución contra la iglesia y tuvieron que salir de Jerusalén. Esa persecución los obligó a irse para Judea y para Samaria. Los discípulos no se desanimaron porque la iglesia tuvo que esparcirse. La iglesia no se desanimó porque no tenían a los apóstoles físicamente debido a la persecución, sino que sabían que todos estaban sirviendo al mismo Señor y que la palabra que se escuchaba, independientemente si fuera por cartas, ya que los apóstoles estaban en Jerusalén, quizás encerrados, aún así recibían la palabra. Ahora bien, en este momento estamos en tiempos de pandemia. No se pueden abrir las iglesias físicas, los templos grandes o pequeños, sino que Dios nos ha dado la oportunidad de esparcir el evangelio a través de las redes sociales. Recordemos que en el libro de Romanos, capítulo 1, en el capítulo 1 dice que el Señor habla de muchas formas. Y esta es una de las formas que nos está hablando. La enseñanza de hoy es: no limites la presencia de Dios y su palabra. Entonces, muchas personas, a causa de su inmadurez, se están apartando del Señor, no están escuchando las enseñanzas, las están menospreciando, diciendo, es que no es lo mismo. Quien dice que no es lo mismo es porque realmente busca es al hombre. Es porque vive de emociones. Porque sí hay una diferencia entre uno estar en una comunidad, dentro de un templo, donde hay mucha gente. La alegría colectiva, la emoción colectiva es muy especial. Pero más que la alegría y la reunión colectiva, debe de ser más especial la presencia del Señor. Muchos vamos al templo físico, a la iglesia física, que a buscar la presencia de Dios y a sentir la presencia de Dios. Pero salimos igual o peores. ¿Por qué? Porque aunque estuvimos en ese templo de piedra, de madera, de cualquier clase que sea de templo físico, allí reunidos en comunidad, no teníamos la motivación correcta. Es a Dios al que debemos de buscar. La Biblia en los Salmos dice: mirad cuán bueno es los hermanos congregados juntos. Y es necesario que nos congreguemos en la iglesia como templo físico. Pero cuando no se puede, debemos de apropiarnos de las herramientas que Dios nos ha dado, con tal de que no paremos el escuchar la palabra de Dios, el guardarla en nuestro corazón y el aplicarla. En el capítulo 8, del versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gracias a esa persecución que obligó a la iglesia, en cuanto a las personas me refiero, el evangelio llegó a otras partes que no conocían de Cristo. Hoy podemos aprovechar el que no podemos ir a ese templo físico, a esa estructura de material, pero podemos aprovechar para sacar las enseñanzas, escuchar, aprender de nuestros pastores, de los líderes que Dios ha puesto para enseñar, y así enseñarlos nosotros en las redes sociales. Aprovechar para que estas enseñanzas las pongamos en los grupos de WhatsApp para que todo se extienda. No miremos esta pandemia como todo malo, sino como una oportunidad de expandir el evangelio, de mostrarle al Señor que podemos ser instrumentos aunque estemos por fuera de la estructura física. Y también para no dejar que el enemigo saque ventaja, porque el enemigo, Satanás, quizás pudo motivar el cierre de los templos estructurales físicos,
Pero como la iglesia somos nosotros, eso no lo podrá detener. Pero muchas veces nosotros, por la inmadurez, por poner la mirada al hombre o el corazón en un lugar estructural, físico, nos detenemos. No, mis hermanos. Utilicemos las redes sociales y animémonos, participemos en lo que nuestras iglesias locales hacen a través de las redes sociales. Porque Dios los dirige a ellos, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos y le demos a otros. Lo más seguro es que si hacemos lo correcto, cuando se abra el templo físico, el estructural, mucha gente que no conocía al Señor, gracias a usted, que recibió los mensajes por las redes sociales, van a congregarse en esa estructura física y la iglesia del Señor va a ser más grande. Entonces, vamos para adelante. No desacredite la iglesia porque no puede reunirse en ese templo estructural, sino que vamos a fortalecer y a multiplicar el evangelio. Así como gracias a la persecución en tiempos de los apóstoles, el evangelio salió de Jerusalén, asimismo, gracias a la pandemia, muchos que no llegaron a ir a un templo físico de material, han recibido al Señor, y cuando se abran esos templos de material físicos, van a ir a congregarse. Pero recuerde que la iglesia somos nosotros, usted y yo, y que somos guiados por Jesucristo el Señor, por el Espíritu Santo y el Padre eterno. Vamos entonces a darle gracias al Señor. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra que nos has dado. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, hemos degradado la iglesia sabiendo que la iglesia somos nosotros. Permite que pasemos estas enseñanzas por las redes sociales y, bendito Señor, la escuche quien la necesita. Bendito sea tu nombre hoy y siempre. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Hasta una próxima ocasión, si Dios lo permite. Y no olvides suscribirte y pasar esta enseñanza por las redes sociales. No seas inmaduro. Recibe la palabra de Dios tal como Dios nos la está presentando a través de las herramientas de las redes sociales, y vamos a dar a los demás. Bendiciones a todos.